llamar. Muy bien, qué lindo. Cuando quieran, Azu y Celi, empecemos. De a poquito Bueno, vayamos. empezamos. Les cuento que la idea, con Azu las dos somos integrantes del equipo de Grow. La idea es que podamos conversar, trajimos preguntas, así que para ir construyendo conocimiento, ir construyendo la presentación en conjunto. Espérate, si esto funciona. A ver, me van a decir si lo escuchan. Trajimos para empezar una pequeña fracción de una serie que se llama Made, Las cosas por limpiar, de Netflix, que habla un poquito y muestra algunas cosas de lo que vamos a hablar hoy. A ver, espero, avísenme, manito Ana, que te tengo primera, a ver si se escucha. No, Celi. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. My phone's almost out of minutes, and we're out of milk and snacks. I have a coupon, but How much? well, I also need money for gas, so like $50. Sí. Do we have to keep your phone? Can you share mine? I put my number on the cleaning ads. People need to be able to call me. Yeah, but nobody is. I mean, right? Nadie ha llamado. Para medio una bronca. I'm trying. Nobody wants weekend cleans. Everybody wants weekdays and referrals. Well, I'll have cash tonight and we'll figure it out, okay? Fuck. What? What? Your dad's here. Stay here, okay? Buenísimo. ¿La vieron? ¿Alguien la vio la serie? Pueden abrir micrófonos. My phone. Buenas. No la vi. Yo la vi. Bueno, Es cruda. Es cruda, es cruda. Esta escenita que elegimos... De las peores. Sí. Sí. El objetivo del encuentro de hoy y también de haber traído dentro de las violencias la violencia económica y patrimonial es porque creemos que es una de las violencias que todavía está muy, muy invisibilizada y tiene una altísima crudeza y un altísimo nivel de representación entre todas las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Les voy a compartir una definición cortita, que es la definición de la ley que tenemos en Argentina, que es de la misma ley que habló Giorgi, y mientras voy leyendo, las voy a invitar a que piensen de qué hablamos cuando hablamos de lo que es lo económico nuestro y cuál es el patrimonio nuestro, porque muchas veces cuando uno habla de la violencia económica y patrimonial, piensa que tiene que tener propiedades, que tiene que tener cosas, y que tiene que tener un sueldo, y en realidad nuestro patrimonio son todos los objetos y las cosas que son nuestras. Ahora les comparto la definición y después vamos a reflexionar un poquitito sobre eso. La definición dice: la que se dirige a ocasionar un menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y o las de sus hijos e hijas, o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Y por otro lado, la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Fíjense que es una definición que nombra 4 instancias diferentes, 4 componentes tiene para definirla.
Por eso nos parece, y queríamos con Azul como poder invitarlos, invitarlas a abrir los micrófonos, a escribir por el chat, y en relación a esta pregunta que les hice yo, de cuáles creen que son los patrimonios que tenemos las personas, ¿qué ejemplos se les ocurren, y después de haber visto la serie, como para después poder ir desmenuzando los distintos procesos que se dan en relación a la violencia, qué ejemplos se les ocurren en relación a lo que acabamos de mencionar, a lo que acabamos de definir? Eso por un lado. Y por otro lado me gustaría también que las personas, si hay en la sala alguna persona de otro país, que nos pueda contar dentro de su país, si conocen que dentro de sus legislaciones está mencionada, está identificada este tipo de violencia. A ver quién se anima. ¿Alguien se anima? Si queréis. Celina, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué ejemplos de tipos de violencia económica conocemos? Claro, ¿Qué ejemplos de violencia conocen económica o se les y ocurren? patrimonial? Sí, sí. Sí, un montón. En mi caso, bueno, yo me especialicé y escribí una tesis sobre no pago de alimentos, una vez que la pareja se separa, y bueno, en la mayoría de los casos los hijos quedan a cargo de la mamá, y en esta situación, en Argentina tenemos una población enorme de mujeres que luchan judicialmente o no, la mayoría no, porque bueno, el sistema judicial es una ruta crítica también por la cuota de alimentos, ¿no? Que es un temazo. Ese es uno. Es un temazo. Ese es uno de los ejemplos más cotidianos que encontramos dentro de lo que es el circuito de la violencia. Re. Y otro ejemplo, ¿Algún alguien que otro se le ejemplo? ocurre, gracias, Ceci. Buenas. La tarjeta de crédito, por ejemplo, manejarla él cuando está tu nombre. Exacto. Y no tiene que ser la tarjeta de crédito solamente, también, que si la única Sí, forma que claro. vos tenés que salir de tu casa es subiéndote al colectivo y utilizando la tarjeta SUBE, si se lleva tu tarjeta SUBE, Claro. También, estamos hablando sin tu consentimiento. Sí, la posibilidad de salir e ir a otro lado. De Tal cual. querer irte, por ejemplo, como la muchacha de la película. Tal cual. Por otro ejemplo podría ser que los recursos que genera la pareja sean invertidos o administrados exclusivamente por el cónyuge varón, por ejemplo, y no comparta o no discuta acerca de cómo invertir con la mujer. Sí, muchas veces bajo el discurso, Cecilia, de no te hagas problemas, yo me encargo de esto, te libero de esta responsabilidad, de estas cosas que son engorrosas y complejas, yo me encargo de todo. Sí. Porque siempre viene con una excusa. En la misma línea, no permitir que la mujer trabaje, por ejemplo. Exactamente. Exactamente. Bien. Cintia y Paola tienen la mano levantada, si quieren traer algún ejemplo. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo como laboralista, por ejemplo, llegar a tu escritorio y que no esté tu computadora porque la empresa decidió que la iban a mandar a revisar y quedarse sin elementos de trabajo, digamos. Estas son formas de violencia laboral típicas que tienen que ver con justamente impedir el desarrollo normal de una tarea, quitándote los elementos de trabajo, y de esa manera facilitar, bueno, cualquier digamos, disminución de ingresos, porque tu rendimiento laboral no puede ser el mismo, porque además ya está siendo objeto de humillaciones, hostigamiento y demás. O sea, quitar o restringir el uso de los elementos de trabajo. Muy bien. Tal cual, Cintia, la violencia económica y patrimonial se visualiza más dentro de las modalidades en lo que es la doméstica y en lo que es el ámbito laboral. Así que excelente que lo hayas Sí, traído. muy bueno que lo Es una de hayas las traído, violencias porque vamos que a encontrar ejemplos de distintas modalidades de violencia, ¿no? Que es un tipo de violencia, la violencia económica. Sí, incluso la brecha salarial como forma de violencia. Absolutamente. Tal Así cual. es. Paola, Paola Pozzi, después Paola Urquiza.
Sí, bueno, soy Paula, estoy conectada desde España. Ah, Soy italiana, pero vivo en España y prácticamente trabajo para una fundación que se ocupa de salud financiera y estamos empezando a trabajar con el tema de la violencia económica porque están apareciendo muchísimos casos de violencia económica con las mujeres que atendemos. Y una de las características también de la violencia económica para una mujer es no tener una cuenta corriente bancaria o no poder disponer del dinero que está en la cuenta corriente bancaria. Entonces, también es otra forma, ¿no?, de violencia económica. Bueno, hay varias formas, ¿no?, pero esta también es una de ellas, ¿no? También depende un poco, ¿no?, del régimen patrimonial que tenga la pareja. También es un régimen patrimonial donde la pareja con el matrimonio comparten bienes, tienen bienes en común, prácticamente la situación un poco se complica. Si los bienes están separados, a la hora del matrimonio, la separación de los bienes, también es mucho más fácil poder tener separada la situación. Por ejemplo, en España, el régimen, lo de los bienes compartidos, ¿no?, una vez que se casa, ¿no?, por defecto. Y entonces eso genera muchas situaciones bastante complicadas, especialmente a la hora del divorcio, de la separación. Ahí desaparece el dinero en la cuenta corriente, desaparecen propiedades también de las personas, de las mujeres, y es una situación que se da muy a menudo. Y también el tema de la alimenticio, ¿no?, una vez que la pareja está separada, cuando la mujer no recibe ni a tiempo y ni tampoco recibe para nada lo que son los alimentos para sus hijos, para la familia, para sustentar la familia. Eso es otro tipo de violencia que también el Tribunal Supremo aquí, por ejemplo, en España, ha empezado a detectar como violencia económica, la nombra como violencia económica. No tenemos una normativa, una legislación clara en ese sentido con respecto a la violencia económica, que todavía está en pañales con respecto a otro tipo de violencia que se están abarcando aquí en España, pero sí que se está empezando a mover algo, especialmente después de la pandemia, que ha empeorado la situación económica de las mujeres. Excelente, muchas Paola, todo gracias. lo que nos compartís. Gracias. Sí, muy interesante también conocer experiencias de otros países, ¿no? Paola Urquizo, ¿querés contarnos algún ejemplo que se te ocurra? Sí, un poquito agregando a lo que comentó Cecilia al principio con el tema de las cuotas alimentarias en las parejas separadas, o que no, porque muchas veces los progenitores no convivieron nunca, pero sin embargo la responsabilidad parental igual es equitativa e igualitaria según nuestro código. Un tema que me parece que es súper importante y que salió mucho a la palestra en el transcurso de la pandemia es la invisibilización de las tareas de cuidado como aporte económico en la economía, no solo familiar, sino en la economía total, digamos. Y creo que eso es un desafío también desde los feminismos y desde la economía feminista a cómo lograr introducir y que ese aporte económico sea realmente reconocido, porque es un lag que vamos a cargar toda la vida a las mujeres si no logramos, o que se logre una corresponsabilidad en la repartición, digamos, de las tareas de cuidado, o que se empiecen a reconocer económicamente, ¿no? Digo, no solamente en el tema, por ejemplo, de cuotas alimentarias, sino también las trabajadoras populares que sostuvieron en gran medida la posibilidad de que muchas personas subsistan durante el transcurso de la pandemia, que sobre todo en Latinoamérica es una problemática que es muy masiva, porque la realidad es que en países en vías de desarrollo como los nuestros, la economía se ha sostenido y la vida se ha sostenido gracias al trabajo gratuito y voluntario y altruista, que ya no debería a esta altura del desarrollo del movimiento de mujeres seguir aceptándose. Así que me parece que ese es un desafío importantísimo que nos toca poner a visibilizar y ponernos a trabajar a ver cómo lo resolvemos entre todos. Sí, porque en relación a lo que vos decís, Paola, hay como, es el doble desafío, porque en las situaciones de violencia hay un menosprecio total de las tareas de cuidado, de las tareas que realiza la mujer como ama de casa, y por otro lado está la imposibilidad, es el no estudies, no salgas a trabajar, si trabajás, el violento suele hacer todo lo posible para que dejes de hacerlo y quedes dentro de la casa, dentro de la misma encerrona. Es un súper tema ese.
Es Hay que otra mano. las tareas de Perdón, cuidado son la barra que nos frena el acceso también, porque lo vivimos a diario, o sea, salir a trabajar, con quién dejar, si la separación sobre todo, o la crianza te agarra justamente sin una base sólida de independencia económica, que este es el gran desafío también para las mujeres, salir a trabajar, pagar a alguien que te reemplace en casa, que el ingreso que ganes afuera te signifique que te quede la diferencia como para que valga todo eso, y también suele suceder algo que observé, es que obviamente es un círculo vicioso, de que porque a quien contratás generalmente suele ser otra mujer, generalmente suele ser que otra mujer también tiene esa situación, que deja a los hijos, con quién los deja, quien no tiene red familiar, o sea, es justamente eso que trajo Paola, perdón, que es la barra de acceso que nos está limitando también al mercado laboral, porque muchas tienen que verse en condiciones de tomar trabajos precarios, muchas nos vemos, o entrar y salir del mercado porque no puedes sostenerlo, es muy complejo. Pero la cargamos nosotras. Sí, tal cual. Así es, tal cual. Veo Bien. alguna otra manita levantada, Sí, ¿no? está Mariela, Sí, y después si Mariela. quieren seguimos, después de Mariela seguimos con la presentación. Te Bueno, escuchamos. en realidad, lo que yo iba a aportar va en la línea de Paola y lo que dice Cecilia. Muchas veces lo que sobre todo se nota más cuando la mujer vuelve de una maternidad, ¿no? El reinsertarse en lo laboral, si gana lo suficiente para cubrir a la niñera, como se dice habitualmente, a la persona que cuida. Y si es más o menos lo mismo, bueno, ganás solamente para eso, entonces mejor... Cambiás plata, Cambiás la dicen. plata, si lo habré escuchado. Cambiás la plata. Eso nosotros, yo que formo parte de un equipo que aborda situaciones de violencia, lo escuchamos mucho de las mujeres. Prefieren quedarse, entonces están con mamá, están bien cuidadas, y se refuerza esto del estereotipo y limita la salida laboral y la posibilidad de proyectos propios. Eso está como muy enredado entre las manipulaciones y demás que se dan. Y otra cosa que pensaba también, esta cuestión de que muchas veces se hacen compra y ventas de bienes, el auto y demás, sin consulta a las mujeres. Y la mujer lo que tiene que hacer, te facilito todo y firmar 08, digamos, que es lo que también aparece. Y también nos ha pasado mucho con la administración de los bienes heredados. O sea, que vos no sabés, dejá que yo me encargo. Y nos ha pasado muchas veces en situaciones con mujeres rurales que por ahí heredan ganado, o heredan, digamos, forma parte de lo que se distribuye, y desconocen realmente qué es lo que ellos tienen por derecho hereditario, porque los ha administrado el varón. Eso también nos ha pasado reiteradas oportunidades, ¿no? Sí, y también esto de juntamos entre los dos plata para construir, para armar una casa, para comprar, y después la persona la termina poniendo solamente a nombre de él. Esto es algo súper, O en el súper común también terreno, que nos o en el terreno de un encontramos. familiar de él, ¿no? Digo, que también con las dificultades después de no constituir un bien a nombre propio para eso. Tal cual. Sí, o en el, como decís vos, Ana, en el mismo terreno o detrás de la casa, capaz de todos sus familiares, y cómo la mujer va a exponerse a sostener viviendo en ese espacio rodeada de toda la familia del violento. No sé si hay alguna otra manito más levantada. Hay una manito más. Sí. Sí, a mí lo que yo me he encontrado y me ha llamado mucho la atención es que en relación a parejas en las cuales la mujer hereda, estamos hablando de mujeres ya de 60 años, con lo cual creo que la generación más joven está mucho más despierta, pero la generación cerca de los 60 años, he visto cómo la mujer ha heredado muchos bienes y por un tema de mandato fueron administrados por el marido, y el marido lo que hizo fue, a través de distintas operaciones, confundir con el patrimonio, de manera que lo que en un primer momento era un bien propio y ella era la dueña del 100%,
al momento de tener que dividir los bienes, como había sido hecho actuando en equipo con otros amigos, confundieron con los bienes gananciales y entonces para poder destrabar la cuestión es muy complicado. Y la mujer no tenía ni idea de que ella, la dueña era ella, no era el otro, y tenía derecho a una recompensa mayor. Hay mucho desconocimiento en el sistema legal y el hecho de que el régimen patrimonial del matrimonio, por lo menos en Argentina, al igual que en España, como mencionan, en defecto es el de comunidad, la sugerencia es hay que informar que existe la posibilidad de que el régimen patrimonial sea una separación de bienes y de esa manera la mujer está más protegida. Sí, Sí, algo así que es. me gustaría mencionar antes de ya pasar a la siguiente slide es alguno de los ejemplos de lo que es la segunda, como la segunda categorización que podemos llegar a tener de esta violencia, que forman parte del cotidiano, que tienen que ver con el que la persona que ejerce violencia guarde documentos, esconda, destruya celulares, el título, por ejemplo, secundario, si la persona se quiere presentar a conseguir un trabajo, objetos de valor, y que tienen que ver con la sensibilidad también de evitar y de hacer daño al otro. Muchas veces también dentro del patrimonio hay algo que capaz no es tanto el valor económico, pero es el valor sentimental. Y cuando la persona busca hacer daño y controlar, va y sabe cuáles son los objetos preferidos y los objetos más sensibles de las personas. Yo siempre cuento en las charlas que trabajamos mucho tiempo con una mujer que no estaba decidida a hacer ningún tipo de movimiento en relación a una situación de violencia crudísima que venía viviendo, y el límite para ella lo vivió cuando él le rompió una virgencita que le había regalado su mamá. Y ahí fue cuando se decidió a denunciarlo, a empezar a hacer movimientos. Por eso digo, es una violencia, fíjense que es muy abarcativa, porque tenemos todo lo económico y también tenemos el patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio tenemos, por eso decía hoy la invitación un poco a pensar cuál es nuestro patrimonio. A veces las cosas más sensibles, podemos tener una bicicleta, podemos tener nuestra tarjeta SUBE, podemos tener las libretas sanitarias y los documentos de los chicos, podemos tener fotos, recuerdos, celular, desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas. Y cuando alguien intercede y se mete para provocarle algún daño a esas cuestiones, es que estamos hablando de este tipo de violencia. ¿Avanzamos, Azu, un poquito, querés? Dale, dale, dale. Bien, bueno, acá tenemos algunos números, algunas estadísticas. Bueno, ya vimos que está Paola de Italia, España, pero no sé si hay gente de otros países. Los datos que vemos acá reflejados son de la línea 144 de Argentina, que releva los llamados por violencia de género de todo el país. Es una línea de asesoramiento y orientación. Nos gusta, si hay gente de otros países, tener datos de otros países, pero realmente no todas las legislaciones incluyen la violencia económica, y algunas las incluyen pero no relevan las estadísticas, entonces es un dato muy difícil de relevar a nivel regional. Por eso trajimos este dato que, bueno, que por lo menos es nacional. Lo que vemos acá es que el porcentaje de llamados en los que las mujeres están sufriendo violencia económica es del 42%, bueno, que es bastante alto. Y además hubo un dato que no se ve acá en este slide, que es que en el 2020 la Oficina de Asesoramiento en Violencia Laboral relevó que durante la pandemia uno de los tipos de violencia que más aumentó fue la violencia económica, ¿no? Antes de la pandemia no llegaba al 1%, un 0, ¿no? Las violencias económicas denunciadas. Y a partir del comienzo de la pandemia, un 20% de las denuncias fueron de violencia económica. Bien, y volviendo un poco a este gráfico de la línea 144, si miran con atención, se van a dar cuenta de que las columnas no dan 100%, ¿no? Esto es porque las mujeres sufren distintos tipos de violencia de manera conjunta. Entonces, como decíamos, y como salió en muchos de los testimonios, ¿no? La mujer que sufre violencia económica puede estar sufriendo otros tipos de violencia. La violencia psicológica acompaña, por ejemplo, casi todas las violencias. Si se fijan, lo que vemos acá es que en cada llamado
se combinan, ¿no? En el 96% de los llamados, por ejemplo, hubo violencia psicológica, en el 69% violencia física, en el 42% económica, etc. Entonces, nada, vemos esto, de que las violencias se combinan. Y si querés, pasamos, Eli. Nada, volver un poco a esto que dijo Celia al principio, de que la violencia económica es uno de los tipos de violencia más invisibilizados, más difíciles de demostrar, a diferencia como de una lesión o de ver, y que incluso que las propias mujeres nos demos cuenta de que lo estamos sufriendo. Si vemos el iceberg típico de la violencia, que nos muestra las violencias más visibles, más explícitas y las más invisibles, la violencia económica es una de estas violencias que se encuentran por debajo de la línea del agua, ¿no? Es más difícil de detectar. Bien. Si querés pasamos. Sí, ahora vamos a empezar a profundizar un poquito y a pensar. Sé que es una pregunta difícil, pero a ver, si alguien se anima a responder, y si no después vamos desarrollando nosotras algunos conceptos. ¿Cómo creen que funciona la violencia económica en las personas? ¿Cómo creen que hace para afectarlas? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Hola, buenas tardes. Buenas A tardes. todos. Bueno, yo soy Gabriela, soy de Moreno, soy directora del Hogar de Protección Integral Camila, del municipio. Bueno, ante eso quiero saludar a Ana y a la Fundación Avon y agradecerles la invitación. Nuestro hogar fue financiado, el equipamiento, por la Fundación Avon, así que bueno, siempre contenta de participar de estos espacios. Y sí, nosotras, por lo menos desde nuestra experiencia en el hogar, la violencia económica nunca es lo central, nunca es la problemática central por las cuales nos toca resguardar a las mujeres, sino más bien es una de las violencias invisibilizadas, como ustedes dicen, que van apareciendo a lo largo que vamos profundizando con la persona, ¿no? Y yo creo que una de las formas en las que, de los efectos de la violencia económica es el daño a la autoestima. Y ese pensamiento que traen de que yo no sirvo para esto, no sirvo para lo otro, y en específico para la administración del dinero, para la administración de los bienes, es que a nosotros nos sucede en el hogar. Nosotras creamos un emprendimiento que se llama Valorarte, que a partir de ahí ellas van produciendo y generando sus propios ingresos con diferentes productos que sepan hacer o que quieran aprender, ¿no? Y en general nos piden que nosotras administremos las ganancias, y no, nosotras tratamos de que, si bien tiene ciertos criterios y demás, que se organicen entre ellas, que puedan dividirse el dinero de manera equitativa, las que quieran invertir y tengan para invertir lo hagan, y que, si bien nosotras las acompañamos, que ellas se hagan cargo del proyecto. Y es una dificultad muy grande, porque la primera tendencia es, no, bueno, salen de la tutela del varón y buscan nuestra tutela del hogar. Claro, y en realidad nosotras apostamos justamente a un proceso de empoderamiento, de que adquieran herramientas, sí, pero vemos cómo los distintos tipos de violencia que fueron sufriendo arrasan con su autoestima. Es lo que hay que ir reconstruyendo de a poco para que ellas tengan ese valor de ir sumando herramientas e ir forjando su propio destino. Pero sí, la verdad que la violencia económica es uno de los obstáculos más grandes justamente para encarar los proyectos de vida y demás. Así que bueno, eso es un poco la experiencia nuestra. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Gabriela, por la experiencia. Sí, también traer que a las mujeres no nos dan educación financiera dentro de los estereotipos, digamos, de cómo nos educan a mujeres y a varones. El mundo financiero es de los varones, ¿no? Entonces eso responde al mundo público. Bien, tenemos manitas levantadas, Denise. Buenísimo. Sí, bueno, yo soy ama de casa. Bien. Puede ser un tipo de violencia que tu marido te diga, quédate en casa y cuidar de tus hijos, y nada, solo que cuides de ellos, que pases más tiempo con ellos, o que hay que ajustar más ¿cómo sería la administración de la casa? ¿Puede ser un tipo de violencia?
Sí, no sé, a ver, en el ajustar, si él considera que vos no estás administrando bien los recursos que tengan, sea la comida, sea dinero, lo que sea, y te pide que vos te quedes en tu casa cuidando a los chicos cuando no es lo que vos deseás hacer en el momento, eso se constituye en una situación de violencia, sí. Bien, gracias. Y es una de las violencias más comunes por las que atravesamos todas las mujeres y por eso la traemos hoy, para poder empezar a mí me gusta porque siento que cada voz es como una linternita que va iluminando y le vamos dando luz a lo que vamos diciendo. No sé si la mano de Pau Urquizo quedó arriba o quería hablar, pero también hay un comentario en el chat. Pues Pau, avisanos si era que querías hablar de nuevo, pero dice, en ocasiones, pone Mariela, las mujeres que sufren mucha violencia psicológica prefieren dejarle todo, no reclamarle nada económico, para que las dejen tranquilas. Sí. Así es. Eso ahora lo vamos a ir viendo también cuando veamos un poco las consecuencias. Vamos a profundizar sobre ese aspecto, pero es así. Bien. Pau, ¿querés darnos tu opinión? Sí, nada, a mí me parece que es súper importante por ahí ampliar un poco la mirada en relación a la violencia económica, que no quede solamente como la violencia intrahogar o en situaciones de violencia de género. Creo que la realidad es que la violencia económica la sufrimos las mujeres en todos los ámbitos, aún aquellas que pareciera que están como más empoderadas o con una pseudo independencia económica, porque la realidad es que la brecha salarial existe, el techo de cristal existe, el suelo pantanoso existe, no tenemos educación financiera porque no tenemos educación sexual integral, porque no tenemos educación ambiental, porque no tenemos ningún tipo de educación que realmente nos permita tener las herramientas desde pequeñas para poder lograr las mismas cosas que logran los varones. Pero realmente eso que no tenemos está, digamos, pensado desde el patriarcado que no lo tengamos. No es que está diseñado. Está diseñado, exactamente, porque si no, a mí, yo también trabajo con mujeres, particularmente con hogares monomarentales, y a veces esto obviamente que las herramientas que cada una pueda tener, la educación, hacer cursos, formarse, el emprendedurismo y demás, son formas, digamos, de salir de la violencia económica intrafamiliar. Pero no son el techo y no son la única herramienta. Tienen un límite porque vivimos en un mundo absolutamente desigual. Y me parece que esto es importante remarcarlo porque una mujer que es muy pobre, sin recursos y viviendo situaciones de violencia extrema, por más digamos, apoyo psicológico que le demos y más, si las otras atenciones integrales a su situación de vivienda, su acceso a la salud, a quién cuida de los chicos y demás, no están contempladas desde las políticas públicas, seguimos, digamos, llevando el peso de la responsabilidad individual. Y a mí me parece que es súper importante colectivizar el tema de la violencia económica, ¿no? Que esta es una cuestión que no le pasa a una mujer porque no estudió lo suficiente, o porque no sabe de finanzas, o porque no sabe cuánto vale el dólar en la bolsa. Este es un tema estructural, digamos. Aún aquellas que pareciera que tienen muchos más recursos, que han estudiado, hecho un máster en economía, también en algún momento, cuando se postulan al Ministerio de Economía o a algún puesto en una multinacional como CEO y no llegan al puesto, es porque obviamente hay un trasfondo de violencia económica. En el ámbito laboral, tal cual. Totalmente. Absolutamente. Tal cual, es re interesante, Paola. Gracias por lo que traes. Es imposible abarcar todas las miradas en 40 minutos, así que pero está buenísimo. Es súper importante lo que traes saliendo porque muchas veces tendemos a focalizarnos en la violencia doméstica, que por supuesto es súper importante la violencia económica ahí, pero como decíamos al principio, es muy común también en el ámbito laboral y no solo se da desde un hombre hacia una mujer, sino a nivel estructural, atraviesa, digamos, todos los aspectos. Celi, nos quedan 4 minutos 40 y hay 3 manitos levantadas. Así que yo diría, hablen Ceci, Fiorella y Teresa, y después si querés vamos a las consecuencias. Dale. Vamos. Ceci. No, está bien, dejo lugar a otras compañeras, gracias. Bueno, después de todas maneras podemos seguir, si nos queda tiempo seguimos charlando, así que la idea es que sea un espacio de intercambio, así que...
O volver, pueden volver a la sesión en la siguiente vuelta Tal cual, en también. la siguiente vuelta, si quedan, también pueden volver. Bien, Fiorella. Perfecto. Sí, yo me acordé de como algo más primario en el tema de la educación, cómo se nos educa, las diferencias. Capaz que ahora están mejorando un poco, que es un poco más equitativo, pero todo el tema de, bueno, sé calladita, no sé, no te enojes, ¿quién vale más, por ejemplo? Como que es más inteligente el varón, por defecto. No sabemos por qué. O sea, como que nosotras también lo pensamos. Capaz que ahora más grandes podéis pensarte, pero no sé, como que entre un varón más chico y una nena, capaz que, no sé, en general la mirada de sus pares, como que piensan que, no sé, son más buenos para las matemáticas y esas cosas. Y ahí ya lo estás poniendo como más arriba, desde que sos chiquito. Tal Y también cual. lo otro que había pensado era en la educación emocional, que no tenemos para nada, que me parece base para los vínculos y para no pensar a las personas como cosas. Y todo el tema de violencia doméstica y los femicidios, parece como que tiene la raíz por ahí. Era eso. Muchas gracias. ¿Quedó alguien más? Me había muteado. Está Teresa. Es Gracias, un comentario cortito el mío. Buenas tardes a todas. Justamente veo una noticia que viene completamente en tema. Acaba de renunciar la subsecretaria de Comercio Interior. Hace 52 días que está ocupando el cargo y no tiene el nombramiento oficial. Y me pareció una violencia en el trabajo. O sea, viene trabajando, es una persona con trayectoria y realmente, bueno, vi así la noticia al pasar y cuando vi el motivo, digo, realmente es una violencia en el trabajo. O sea, 52 días trabajando y que no tenga su reconocimiento y su nombramiento oficial me pareció muy violento. A colación de lo que veníamos diciendo, que no necesariamente una mujer sin estudios, sin recursos, es a veces violenta, ¿no? O sea, violentada, digamos. Sí, tiene que ver, Teresa, lo que decís. Mira qué interesante, con todo lo que traía Paola hoy de la violencia estructural, de cómo estructuralmente estamos atravesadas por la violencia económica en todos los ámbitos. Algo que me gustaría desarrollar rápidamente para cerrar es el tema de las consecuencias de la violencia económica. Es importantísimo que sepamos cuando trabajamos con situaciones de violencia económica en el ámbito doméstico, que cuando la mujer pone el límite o protesta o reclama o decide hacer algo porque decide pedirse un asesoramiento legal o, digamos, o advierte que va a hacer algún tipo de situación en relación a esto, esto suele desembocar en otras violencias, en la violencia física, en la violencia psicológica, en la violencia sexual y en la violencia contra la libertad reproductiva. La violencia económica suele llevar a que las mujeres tengan que acceder a tener relaciones sexuales a cambio a no utilizar preservativo a cambio y esto es muy cotidiano, y en el trabajo con mujeres que atraviesan situaciones de violencia en el ámbito doméstico lo vemos como algo muy invisibilizado. De hecho, van a ver que hoy Azul decía, cuando veíamos los distintos tipos de violencia, la violencia sexual sigue siendo una violencia que es poco denunciada y suele tener una interrelación con el tipo de violencia económica. Celi, Bueno. nos devuelven al grupo grande. Muchísimas gracias. A que puedan volver. ¿Esto puede continuar o puede volver a suceder como conversación? Muchas gracias. Así es, muchas gracias por haber venido a esta.
Recuerden que en la sala 1 vamos a volver a hablar de violencia económica, en la sala 2 vamos a volver a hablar de acoso callejero, y en la